Mi nombre es Daniela Paola Leiva Castro, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería en Logística en modalidad semipresencial. Esta tarea es para la materia de Estadística Inferencial 2 impartida por el maestro Juan José Morales. En esta unidad 3 veremos lo que es análisis de varianza. ANOVA de un factor. ¿Qué es el ANOVA de un factor? El análisis de varianza, ANOVA entre paréntesis, de un factor es un método estadístico para examinar las diferencias en las medias de 3 o más grupos. ¿Cómo se usa el ANOVA de un factor? Usualmente el ANOVA de un factor se emplea cuando tenemos una única variable o factor independiente y el objetivo es investigar si las variaciones o diferentes niveles de ese factor tienen un efecto medible sobre una variable dependiente. ¿Qué limitaciones hay que tener en cuenta? El ANOVA de un factor solo puede utilizarse cuando se investiga un solo factor y una sola variable dependiente. Cuando se comparan las medias de 3 o más grupos pueden indicar si al menos un par de medias es significativamente diferente, pero no puede indicar qué par. También requiere que la variable dependiente esté distribuida de manera normal en cada uno de los grupos y que la variabilidad dentro de cada grupo sea similar en todos los grupos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor que 0, como uno mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Como se muestra aquí, en la figura, estadístico de prueba F pequeño, valor P grande. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. La tabla ANOVA, usualmente los resultados de la tabla ANOVA se muestran en una tabla de ANOVA, la cual incluye las fuentes de variación, incluyendo el factor examinado. En nuestro caso es el lote, el error y total. Los grados de libertad de cada fuente de variación, la suma de cuadrados, media de los cuadrados, razón F, y la probabilidad mayor de F es el valor P. Vamos a ver las siguientes definiciones. N minúscula con I minúscula es el número de observaciones por tratamiento. N mayúscula el número total de observaciones. Y mayúscula y J minúscula la J-ésima observación del I-ésimo tratamiento. Y mayúscula y minúscula la media de la muestra del I-ésimo tratamiento. Y mayúscula con 2 rayitas es la media de todas las observaciones, media global. Con estas definiciones en mente vamos a ver la columna de los cuadrados de la tabla ANOVA. La suma de cuadrados nos permite cuantificar la variabilidad de un conjunto de datos centrándonos en la diferencia entre cada punto de datos y la media de los puntos de datos del conjunto. La fórmula a continuación divide la variabilidad global en 2 partes, la variabilidad debida al modelo o a los niveles del factor y a la variabilidad debido a errores aleatorios.
Entonces aquí está, por ejemplo, las ecuaciones para sacar. Primer ejercicio, cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 de la ejercicio, cantidades de voltaje. Las cantidades de voltaje en el conjunto de datos suministrada 13 de la casa se listan las cantidades de voltaje generador medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor y de un alimentador general independiente modelo APP, modelo C y de un alimentador de electricidad conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio de la casa del autor. JMP. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comparten. Tienen la misma medida de voltaje. De la misma forma, se puede esperar que los aparatos eléctricos se comparten diferentes de electricidad. De la misma forma, cuando reciben la alimentación. Aquí tenemos esta tablita. Dice que esta tablita salió. Aquí tenemos esta tablita de los datos conjuntos del apéndice B. De los datos de los datos 13 de los datos conjuntos del apéndice B. De los datos del. Me fui a buscar el apéndice B. Los datos. Para eso. Los datos de que me fui a buscar el apéndice B. Los datos número 13. Los datos en el cual aquí nos muestra en la primera columna los días, número 13, en el cual aquí nos muestra en la primera columna el generador en volts y el dispositivo en volts. Toda esta información en volts, el generador en volts y el dispositivo en volts. Toda esta información la pasé a mi programa de Minitab. Ahora vamos a nuestro programa de Minitab, donde, bueno, como ya les había comentado, ya pasé todos mis datos nuestro aquí. Programa de Minitab y vamos a buscar, como ya les había comentado, ya pasé todos mis datos aquí, estadísticas y vamos estadísticas básicas y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas. Estadísticas básicas y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas. Me quiere agarrar, esperen un tantito. Me quiere agarrar, esperen un tantito. Como ya tengo los datos aquí en el programa de Minitab, nos vamos a estadísticas, a ANOVA y vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. En este dice, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores y la siguiente opción que nos da es los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Seleccionamos aquí las separadas y en respuestas seleccionamos el día, casa, generador y dispositivo. Opciones, lo dejamos a como está, 95% de significancia, le damos a aceptar. Dice comparaciones múltiples de valor en P es de 0.0000, en prueba de Leven valor P 0.000, prueba de igualdad de varianzas de día, casa generador, de la casa del generador. Aquí tenemos múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, es a 0.05. Entonces, como podemos observar, la prueba de igualdad de varianzas, lo que es en casa, el generador y el dispositivo, pues no varía mucho los intervalos. Comparación múltiples, valor P es de 0.000, por lo que
Nos vamos aquí y acuérdense que dice un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Con un valor P grande como un mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, con los datos que tenemos aquí, el valor P es de 0.00. No podemos rechazar la hipótesis nula. Aquí nos decía, se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Sí se puede esperar, porque pues por los datos que aquí nos arrojan son parecidos, entonces podemos decir que sí se acepta. Ahora aquí dice hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Niveles de significancia es igual a 0.005. Tenemos la muestra de día, casa, generador y dispositivo. Se hizo la muestra de los 40 días, por lo tanto fueron 40 muestras diferentes. Una desviación estándar para el día es de 11.6905, con un intervalo de confianza de 9.89, 14.7370. La muestra de casa tiene una desviación estándar de 0.2404, el generador de 0.2888 y el dispositivo de 0.3198. Ven, el más alto es el dispositivo. Nivel de confianza individual es de 98.75. Pruebas. Estadístico de prueba, valor P en comparación de múltiples es de 0.000. Ven, estadística de prueba es de 111.80 con un valor en P de 0.000. Siguiente ejercicio. Lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a comprobar esto. Vamos a pasar estos datos a nuestro programa de Minitab. Ok, ponemos aquí compactos, medianos y grandes. A los compactos 548, 782, 1188, 707, 324, 320, 534, 501, 274 y 437. Para los carros medianos tenemos 194, 280, 1076, 411, 617, 133, 719, 656, 874 y 445. Para los grandes son 215, 837, 950,
1636, 937, 472, 882, 562, 656 y 433. Ok, como verán tenemos 10 muestras, tanto de los carros compactos, medianos y grandes. Vamos a vamos a ver ANOVA y vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Ponemos que sean por separado y en respuesta elegimos los tres tipos de carro. Nos está pidiendo un nivel de significancia del 95%, le damos a aceptar. Y dice, prueba de igualdad de varianzas compactos, medianos y grandes, múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de 0.05. Y aquí nos muestra el resultado de las varianzas. Tenemos un valor en P de 0.724 y una prueba de Leven en valor en P de 0.545. Hay que recordar aquí, un valor pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor que 0.05 no rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no vamos a rechazar la hipótesis nula de este resultado porque es arriba de 0.05, que estamos hablando de un valor en P de 0.724. Dice hipótesis nulas, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, nivel de significancia es igual a 0.05. Intervalos de confianza, la muestra, tenemos que son 10 muestras. En los carros compactos tenemos una desviación estándar de 274.829, en los medianos 303.481 y en los grandes 393.511. Nivel de confianza individual de 98.333. La pregunta era, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros y como podemos observar, tenemos que sí son más seguros. Porque entre más compacto, pues entre más chico el automóvil, más es más inseguro para los maniquíes. Siguiente ejercicio. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de dióxido de carbono. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media del gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. El de 4 cilindros tenemos estos datos, el de 6 cilindros y el de 8 cilindros. Vamos a pasar estos datos a nuestro programa de Mintaba.
Tenemos aquí 4 cilindros, 6 cilindros y aquí 8 cilindros. Para 4 cilindros tenemos 7.2, 7.9, 6.8, 7.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.5, 6.5, 7.1, 6.7, 5 y 7.3. Para el 6 cilindros tenemos 8.7, 7.7, 7.7. 8.7, 8.2, 9, 9.3, 7.4, 7.0, 7.2, 7.2 y 8.2. Para el de 8 cilindros tenemos 9.3, 9.3, 9.6, 8.7. Ok, vamos a estadísticas, seleccionamos ANOVA, vamos a ver la prueba de igualdad de varianzas. Lo ponemos que es separado, escogemos las tres columnas, nos pide un nivel de significancia del 95. Vamos a aceptar. Como podemos ver, las comparaciones múltiples es el valor en P es de 0.003, una prueba de valor en P de 0.506. Dice la pregunta, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero con base en los resultados. Pues se ve, pero más que nada porque hay más datos en la columna de 4 cilindros. Pero por ejemplo la de 6 y la de 8 cilindros se puede observar pues que las varianzas son muy parecidas. Por lo tanto, puedo decir como es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver. Aquí dice intervalos de confianza. De 4 cilindros tenemos 13 muestras. Tenemos una desviación estándar de 18.4571. Para 6 cilindros tenemos 12 muestras con una desviación estándar de 0.7724. Y para 8 cilindros tenemos 7 muestras, en el cual nos da una desviación estándar de 0.3185. La prueba estadística, el valor en P con comparación de múltiples es de 0.003 y pruebas Lebene, estadística de pruebas de 0.70 con un valor en P de 0.506.
Análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Su objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. La desviación estándar se representa como un circulito y una puntita en la parte de arriba. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejercicio: niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? Y se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Ok, aquí nos muestran los diferentes sexos entre hombre y la mujer. Y nos están dando unas tablas por edades. En esta primera tabla tenemos a los menos 30. En la siguiente tabla de 30 a 50. Y en la última tabla tenemos a los que son más de 50. Vamos a pasar todos estos datos a nuestro programa de Minitab para tener el resultado correcto. Vamos a acomodar los datos que nos está pidiendo el programa para aquí. Primero vamos a poner los datos de los hombres. Tenemos que menos de 30 son 265, 303, 1252, 230 y 957. De 30 a 50 tenemos 702, 277, 176, 416 y 120. Para los demás de 50 tenemos que son 75, 189, 288, 978 y 31. Y le vamos a poner vamos con los de las mujeres. Tenemos 325, 112, 62, 301 y 223. En las edades de 30 a 50, 146, 173, 149, 462, 94. Ahora para mujeres arriba de 50 tenemos 254, 384, 318, 600 y 309.
Bien, aquí tenemos ya todos nuestros datos para resolver este problema. Dice, la siguiente tabla lista los niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? Bueno, vamos a buscar esto. Vamos por ANOVA. Vamos a elegir análisis de medias. Ok, vamos a comparar respuesta. En el factor 1. Y ponemos aquí me falta una variable, déjenme checar cuál es. Ok, vamos a empezar de nuevo. Nos vamos a estadística, ANOVA, análisis de medias. Tenemos en el factor 1 vamos a comparar, de 30 a 50 y de más de 50. Entonces, por lo que veo aquí, los datos los puse al revés. Estoy pasando los datos diferentes ahora. A lo mejor ahí fue de 30 a 50. Ahora más de 50. Tenemos que para los hombres hay 75, 189, 228, 978 y 31. Para las mujeres 254, 384, 318, 600. Ay, me equivoqué. 254, 384, 318, 600 y 309. Ponemos que es más de 50, más de 50. Tenemos que ordenarlos bien para que nos dé el resultado. Estadísticas, ANOVA, análisis de medias. Hombre en el factor 2. Un nivel de significancia del 0,05. ¿Qué variable puedo? Algo estoy poniendo mal. Ahora muy bien, en el acomodo de cómo tenemos las columnas es importante porque si no, no nos da la respuesta correcta o lo que estamos buscando.
Ok, vamos a estadísticas, ANOVA, análisis de medias. En respuesta buscamos lo que es los niveles de colesterol. En la distribución de datos, en el factor 1 ponemos el género y en el factor 2 ponemos la edad. Le damos a aceptar y tenemos que efecto de la interacción. El efecto es de edad de género de 30 a 50 en hombre. Aquí nos da esta gráfica. En los hombres de más de 50, en el de menos de 30 y en el de las mujeres tenemos de 30 a 50, más de 50 y menos de 30. Tenemos efectos principales para género, efecto de la, arriba tenemos el efecto, aquí tenemos la media y efectos principales para edad. Y nos arroja esta tablita. Ahora nos vamos a ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. En los factores ponemos género y edad. Y aquí tenemos los intervalos de comparación. Tenemos un valor en P de 0.048, una prueba de B de 0.612. Por lo que podemos ver, hay una diferencia en los intervalos. Varía mucho, por ejemplo, en lo que es en los hombres. Si hacemos una comparación de 30 a 50, este es el intervalo, y en las mujeres de 30 a 50 pues el intervalo es muy grande, pero ya lo que es en más de 50 y en menos de 30, sí varía demasiado. Conforme a las preguntas dicen, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? En base a la respuesta del programa de Minitab, vemos vamos a basarnos en la gráfica. Perdón, dije que la gráfica, ¿verdad? Ok, vemos que sí afecta, porque como lo dije hace ratito, ahí por ejemplo aquí, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, hay una diferencia tanto en lo que va entre, más que nada en el género, porque por ejemplo en los hombres de 30 a 50 el colesterol es más
bajo comparación como el de las mujeres. O sea, entonces si entre los hombres de más de 50 y mujeres de más de 50, pues más o menos ahí se dan. Y en los hombres de menos de 30 y mujeres era menos de 30, perdón. Sí también varía, hay una diferencia. Entonces, por lo tanto, en la pregunta, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? Sí se ven afectados. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género o se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? En base a los datos, se ve más que nada, yo creo que varían las dos, son las dos, pero más que nada por el género. Yo me basaría por el género. Muy bien, seguimos trabajando en nuestro programa. Vamos a sacar el ANOVA balanceado. Género, edad. Vamos a seleccionar todos. Vamos a aceptar. Nos muestra las siguientes gráficas. Tenemos el de este lado, el de probabilidad normal contra la de ajustes. Tenemos la del residuo en el valor ajustado. Tenemos también el histograma y que estará contra la de orden, el cual vamos a revisar ahorita. Y nos dice lo siguiente: ANOVA colesterol contra género y edad. Dice análisis de varianza de colesterol en el género 1. Tenemos 4915 MC, valor F de 0.03, valor en P de 0.857. En las edades 2 tenemos estos resultados: valor en F 0.29, valor en P de 0.747 con un error de 26 y un total de 29. Tenemos el resumen del modelo de R cuadrada de 2.34 y de R cuadrada ajustados del 0.0%. Es importante tener bien los datos, porque al principio pues ya ven que uno se batalla, no encontraba cómo acomodarlos, pero es importante tener en cuenta el acomodo de los datos, el acomodo de las columnas para obtener la respuesta que sea la correcta, para no estar batallando como me pasó al principio. Y bueno, entonces tenemos ya que acomodé todo, pues ahora sí proseguimos a trabajar y tenemos las respuestas de la tabla ANOVA. Entonces con esto ahora sí doy por terminado este trabajo de la tercera unidad
donde ahora conocimos el ANOVA de un factor y el ANOVA de dos factores. Ya vimos estas gráficas.